como le está aplaudiendo a Dios con las manos en alto, quisiera que levantara sus manos como si quisiera tocarle a Él. Es que Dios está dispuesto a dar, pero también se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a recibir. Señor, levantamos las manos en alto, Padre, porque tú te estás moviendo de una manera maravillosa, Dios, desde la mañana. Es inevitable sentir tu presencia aquí en tu casa, Dios. Desde la oración, desde la clase, cuando tú nos hablaste a través de la vida de nuestro pastor, Señor, en la alabanza, Padre. Por eso levantamos las manos para darte la gloria, la honra y todo reconocimiento, Dios. Levantamos las manos, Dios, porque queremos disponer nuestra vida, Dios. No queremos que haya algo que nos distraiga en esta tarde, Dios. Entregamos el espíritu, el cuerpo, Dios, nuestra alma, lo ordenamos, Señor. Y en tu nombre preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti, Señor. Queremos ser recipientes de tu fuego, Señor, porque de eso se trata este año, Dios. Somos tus ministros, esas llamas de fuego, Dios. Por eso levantamos las manos desde este momento, Dios, porque queremos arder en tu presencia, Dios. Que tu presencia venga y purifique, Dios. Que tu presencia venga y hable a nuestra vida, Padre. Creemos que tu palabra es poderosa, Dios, más cortante que una espada de doble filo, Dios. Que tu palabra venga y penetre a todo nuestro ser, Señor. Que tu palabra nos quebrante, Dios. Que tu palabra nos restaure, Dios. Que tu palabra nos avive, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, preparamos nuestra vida, Dios, porque el ambiente ya está preparado por ti, Señor. Nosotros nos disponemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dispuestos hay en esta hora para recibir de la palabra de Dios? Si es así, apláudale fuerte a Dios. Apláudale como un hombre avivado, como esa iglesia encendida. No se oye usted avivado, no se oye encendido. Cuando hay avivamiento, cuando hay fuego, la presencia de Dios sube. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces apláudale fuerte para que su nombre sea exaltado, para que Él sea levantado. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir más fuerte gloria a Dios? Dígale al de al lado, Dios te está prendiendo. Dígale al de atrás, Dios te está prendiendo. ¿Cuántos están prendidos el día de hoy? A ver, pregúntele al de al lado, ¿estás prendido? ¿Le dijo que sí? Si le vio con cara de que no, dígale, ahorita te vamos a echar gasolina para que prendas. Sí, dígale, de verdad te vamos a echar gasolina. Quiero que se quede con eso que le estoy diciendo. Te vamos a echar gasolina para que prendas. De que prendes, dile, de que prendes, prendes. De que te mantengas, esa es otra cosa. Pero de que vas a aprender, vas a aprender. Amén. Tome su lugar ahí. Dios es bueno, es maravilloso. Me siento sumamente agradecido con Dios. Durante el aniversario Dios habló a mi vida y me siento avivado. Aunque estaba ahí, pues sí recibía, ¿no? Y recibía de una manera diferente, porque de ahí arriba se ve como de acá arriba desde una perspectiva. Aquí los ves de frente, allá los ves de atrás. Y se recibe también porque pues pasa directo, ¿no? Ahí también. Entonces quiero decirles algo, que un día estaba, no me acuerdo cuándo fue, si el miércoles o el jueves, creo que fue el jueves. Nuestro pastor estaba aquí con su esposa, entonces estaban orando por él. Sí, fue el jueves, con el pastor Bárcenas, que empezó a decir acerca de que tenía que haber hombres que se tienen que levantar los brazos a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Entonces cuando estaba diciendo ahí eso, yo estaba ahí en la cámara y le decía a Dios, como que me estás a mí hablando.
yo empecé a sentir algo en mi corazón. Quizás una locura y una tontera para usted, pero así es el avivamiento. Algo como que en mi corazón me latía. Algo me aceleraba. Algo me decía, tienes que bajar. Me resistía porque decía, ¿será para mí? ¿No será para mí? Entonces le contaba al pastor por mensaje que vi a muchos rodeándolo ahí. Y cuando seguía diciendo el pastor, Dios en algo me habla a mi espíritu y me dice, ese es tu lugar. Entonces dejé el celular y me acordé también de unas palabras cuando iba bajando. Dije, bueno, voy a bajar. Me acordé que el pastor había dado un testimonio de que había ido a El Salvador. Y estando en El Salvador, ¿verdad, Pax? Estando en la iglesia Lluvias de Gracia, en Guatemala, mejor dicho, más bien Guatemala, Lluvias de Gracia, atravesó a toda la gente y llegó hasta adelante para tomar su bendición. Entonces me acordé de eso y dije, esa es mi bendición. Entonces empecé a aventar a unos, no sé si hay alguno que aquí lo haya aventado. Y le dije, perdón, con permiso. A uno les pedí permiso, le dije, ahí te voy. Lo hice para acá, lo hice para allá. Llegué con los que estaban más cercanos y le hago uno así como que se me queda viendo así sacado de onda. Y pues dije, pues es mi bendición. Entonces que llego y me puse a hacer lo que el pastor estaba diciendo en ese momento, poderle levantar las manos al pastor. Y entonces en ese momento, cuando estaba ahí, sentí un avivamiento de parte de Dios en mi vida. Y por eso les digo que me siento sumamente agradecido, porque la vida de nuestro pastor, de su esposa, nuestra pastora, de sus hijos ha sido una bendición para mi vida. Y si estoy aquí, primero que nada es por Dios. Segundo, porque un día me tomaron, me enseñaron, me discipularon. Algunas veces he sido duro, otras veces he sido terco, pero ahí está el corazón ligado. Y cuando Dios te habla, puede ser torpe y te puedes detener y hacerte loco, hacerte el tonto y decir no es Dios. Pero tú tienes la decisión de tomar ese fuego, de tomar esa decisión de ser avivado, de regresar al altar con el Señor o no hacerlo. Entonces en ese momento me sentí bendecido. Entonces terminé de orar por el pastor, fui a orar por sus hijos. Su hijo Martín estaba llorando, me impresioné, él estaba orando por los pies de su papá. Una imagen impresionante, porque recordé la escena de Pablo. Dice que él estaba a los pies. ¿Algunos se acuerdan de su maestro? ¿Cómo se llama? Entonces vi esa escena y dije, gloria a Dios. Dios va a levantar un siervo grandemente. Entonces empecé a orar por él. Después me salí y vi a sus otros dos hijos, a Marco, a Toño. Y entonces vi a los niños y les dije algo. Así como han estado orando por ustedes toda la semana, porque toda la semana a ellos los vi orando por ellos, y vi a los niños quebrantados, y eso me sorprendía. Cómo los niños también son avivados por Dios. Les dije, hoy les toca a ustedes dar de gracia lo que recibieron de gracia. Y me sorprendía a unos. Hay uno de lentes que es hijo de José. Bueno, así me dijo que le dijera. Julián, prendido ese chamaco. Y dije, wow, este brother está prendido. También hay otro niño que ora y ora en lenguas bien tremendo. Estaba el otro día sentado ahí viéndolo y lo oí orar y decía, este brother está más prendido que muchos que nosotros. Entonces los vi orando. Y es que cuando Dios quiere prender, Dios va a prender. El problema no está en que Dios nos encienda, porque el año está bien hermoso, el versículo está bien hermoso. Y dice, y él miró y vio la zarza que ardía, y la zarza no se consumía. Ese es el de Éxodo, pero el del año es el de este lado. Ahorita voy a regresar a esa imagen que quiero que vean ahí. Y a sus ministros, llama de fuego. Es que Dios no tiene problema en prenderte, escúchame. Para Dios es fácil prenderte. El problema no está en Dios. El problema está en ti y está en mí. El poder mantener el fuego encendido. Y hace 8 días el hermano José nos hablaba acerca de mantener el fuego encendido. Entonces regreso a la imagen y quiero que veas este árbol que se ve precioso. Ese árbol se está incendiando, pero no se está consumiendo, porque el fuego es consumidor. La palabra de Dios dice que el fuego consume.
Pero en esa imagen, esa zarza, que es la imagen que ve Moisés cuando sube al monte, dice que hay una zarza ardiendo en fuego, pero dice que la zarza no se consumía. Es que el fuego de Dios purifica, santifica. Pero también en las cartas a Pedro dice que el oro necesita ser probado. Y necesita que el oro pasar por el fuego para que se le quiten las imperfecciones. Entonces en el proceso, cuando Dios nos está incendiando, que somos esa zarza, ese arbusto, Dios va a consumir en nuestra vida lo que tenga que consumir, lo que está estorbando entre Él y nosotros. Porque Dios no va a tener problema de eso. El problema es que cuando Dios te haya limpiado, te haya purificado, te haya santificado, haya quitado las imperfecciones de tu vida, tú regreses a tu condición apagada. Dios está en la mejor disposición de encenderte, de que estés avivado constantemente. La situación es que tú puedas mantener la llama encendida en tu vida. Quisiera que fuéramos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra bien hermosa: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que la palabra de Dios nos da un consejo. Es el ministro, es Pablo expresándole a su hijo espiritual, a Timoteo, diciéndole: te voy a dar el mejor de los consejos que puede existir. ¿Alguno ha recibido un consejo de nuestro pastor? Porque hay consejos buenos. Y este consejo dice que avives el fuego del don de Dios. Dile al de al lado: aviva el fuego. Ayúdeme a darle lectura versos 6 y 7 todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. No, pues espérese, estamos todos chorreados, todos chuecos. Segunda de Timoteo, a ver todos juntos, versículo 6 y 7. ¿Estamos listos ahí en la pantalla? 1, 2, 3. Entonces el problema no está en Dios. Dios dice que te ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Si no estás avivado por el Señor, esa situación tuya. Entonces el tema del día de hoy que vamos a ponerle es: ¿cómo está tu llama? ¿Cómo está tu llama? Tu llama se encuentra avivada como esta imagen, porque esa imagen expresa una zarza, un arbusto avivado. O tu llama está apagada. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu llama? El consejo de Dios es que cuides tu llama. Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice: cuida el don que te ha sido dado. Y es importante entender estas palabras, porque durante el aniversario pasó algo importante. Los que vinieron el lunes también lo tomaron, y los que no vinieron se la perdieron. Pasó algo impresionante, que a lo mejor para muchos dirán: es una estupidez, una tontera, yo que necesito la bendición de un hombre.
Pues sí, tú piensas eso, pero Dios trae bendición a través de la autoridad, porque eso dice la palabra de Dios. Y ese día estaba igual ahí en la cámara y el pastor estaba orando por la gente y estaba bendiciendo, y me pasó algo similar que lo del jueves. Dios me dijo: este día también te quiero bendecir. Entonces fui por mi esposa, fue por mi hijo, y también le dije a los que estaban aquí enfrente: ahí les voy. Y con mi hijo los iba pateando, ¿no? Mi hijo nada más iba viendo. Pero llegamos hasta acá y recibimos la bendición de Dios. Es que tú quieres ser avivado, pero hay una cosa entre ser avivado y venir a tomar el fuego del avivamiento en el altar, en la casa del Señor. Hay una diferencia de estar ahí sentado, de estar ahí parado, o venir a su misma presencia y recibir de Dios. Eso hace la diferencia. El corazón del hombre es orgulloso y dice: ¿por qué yo? ¿Por qué voy a dejar que ese hombre me bendiga? Pues es Dios quien ha puesto a ese hombre, su esposa, su familia, nuestros pastores, por nuestra autoridad, y a través de ellos Dios nos va a bendecir. La misma Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si tú no sabes honrar a tus padres en la carne, si no sabes honrar a tus padres espirituales, estás en un problema. No vas a poder recibir avivamiento. Entonces, para hacer fuego, hermanos, si lo viéramos humanamente, se necesitan varios elementos para hacer fuego. ¿Alguno conocerá algún elemento que se necesita para hacer fuego? Se necesita el oxígeno, combustible, que es la leña, la chispa, que es el poder de Dios. Entonces, la ciencia ha definido un panorama muy claro. Lo llama el triángulo de fuego. Los bomberos, cuando usted va a una estación de fuego, mira, ahí le pusimos una imagen, de este lado se ve mejor. Cuando usted va a una estación de bomberos, o yo tengo un tío que es bombero y tiene un cuadro así, de esta manera, no con esa imagen, pero dice que es el triángulo de fuego. El fuego, para que pueda existir, para que se pueda redesarrollar, para que se pueda expandir, necesita tres elementos. Si alguno de esos tres elementos no están, no puede haber fuego. Como bien decían, se necesita un carburante, que es el oxígeno. El oxígeno es un gas que todos aquí respiramos. Respire así conmigo profundo. Respiro oxígeno, pero también un montón de dióxido de carbono, porque aquí en la ciudad estamos bien contaminados. Pero sigue habiendo oxígeno porque seguimos viviendo. Otro elemento, ahí dice del lado derecho, izquierdo de su lado, es el calor. El calor es esa chispa, esa energía que va a encender. Y en la base, bien importante, se necesita un combustible. El combustible es el material, es la madera que se va a quemar, son los leños, es el carbón, es el plástico, es la gasolina, es el petróleo. Se necesita un combustible. Y con esta imagen quisiera representarle una analogía, y es preciosa esta analogía que le quiero enseñar, porque ¿cuántos creen que tenemos un Dios tripartito? Y así como el fuego necesita tres elementos, nuestro Dios está partido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es una doctrina lo que le voy a enseñar, solo es una analogía para que le pueda quedar más claro cómo viene el fuego para encender nuestra vida. Entonces se necesita esa chispa, esa energía, y esa energía, ese principio es Dios. Dice la física que hay una ley, la ley de la conservación de la energía. Esta ley establece un principio que es el siguiente: la energía no se crea ni se destruye,
¿Alguno sabe qué sigue? Solo se transforma. Y no quiero decir que Dios es solo energía. A lo que quiero llevar a decirte es que Dios es el principio y es el final. Él es el alfa y Él es el omega. Sin Él nada existe. Él es el Padre todopoderoso. Él es el iniciador de todo. Entonces, si no hay esa chispa, si no está el Padre en tu vida, es imposible que alguien te pueda aprender. Es necesario que el Padre esté en tu vida. El segundo elemento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en esta analogía, lo vamos a poner como ese carburante, ese oxígeno. Si ahorita pudiera traerles una vela y ponerla en una mesa aquí, prenderla, quizá todos la alcancen a ver. Pero pasaría algo importante. Ya está la vela prendida, ya está encendida. Voy a tomar un frasco transparente, lo voy a poner por encima de la vela. Este frasco está más alto que la vela. Cuando se lo ponga, ustedes van a seguir viendo la vela brillando. Van a seguir viendo la vela encendida. Pero con el paso del tiempo va a pasar algo importante. La vela se va a apagar por la falta de oxígeno en el ambiente. Porque sin oxígeno la vela se muere. Es decir, en nuestra vida, si la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros, si no es ese que nos está oxigenando constantemente, nos vamos a morir. La Biblia claramente dice algo: todo lo que respira, alabe al Señor. Óigalo claramente: todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, ¿qué está esperando para alabarlo? Porque hoy usted y yo estamos respirando. Apláudale fuerte entonces, como nunca lo haya hecho. Porque hay oxígeno en nuestra vida. Y si los animales, si la creación que respira puede alabar a Dios, tú y yo más podemos alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero quizá te hayas apagado porque el Espíritu Santo te ha abandonado. La base de la pirámide es el combustible, es el material. En esta analogía que te quiero poner, el combustible es Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto que se ofreció en el altar. Fue el holocausto grato que llegó delante de Él. Y cuando muere por nosotros en aquella cruz, nos reconcilia con el Padre. Y hay una oración bien interesante que hace Jesús y dice: Padre, yo te ruego que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y la palabra, Pablo nos enseña en las cartas que tú y yo somos el cuerpo. Diga conmigo: somos el cuerpo. ¿De quién somos el cuerpo? Él es la cabeza, Él es esa base. Por lo tanto, en esa acción nosotros participamos. Somos ese material que se va a estar quemando constantemente. Pablo dice que presentemos nuestras vidas como sacrificio vivo, grato, agradable a Dios. Pero también la palabra de Dios describe que hay sacrificio que no es grato delante de Dios. Los hijos de Aarón, dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento hay una acción importante. Hay unos jóvenes que van a ofrecer fuego. Pero dice la palabra de Dios que llevaban el incensario, y cuando van y ofrecen ese sacrificio, cuando van y se presentan delante de Dios, dice la palabra que no era un sacrificio grato delante de Dios. Y entonces la palabra dice que sale un fuego consumidor. ¿Y qué cree que pasó? Murieron. Es que ¿cómo te presentas tú delante de Dios? Entonces es importante entender que para todo avivamiento necesitamos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo.
en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que te quiero enseñar es que debes de aprender a cuidar el fuego. Di conmigo, debo de aprender a cuidar el fuego. Es difícil cuidar el fuego. ¿Alguno ha ido a comprar un tamal en la mañana? De esos días que es un montón de frío y que se te antoja un tamal y bien calientito, un atole bien calientito. Y le ha tocado que cuando llega con el de los tamales, el del atole, le toca un tamal todo frío y un atole todo frío. ¿A alguno le ha tocado eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente que está encargada de vender, la gente que está encargada de mantener el fuego para que todo se mantenga caliente, se distrae, no le importa y dejan de seguir manteniendo el fuego encendido. Algunos antes, ahora ya se modernizaron más, ¿no? Pero antes llegaban las señoras con su anafre, ponían el carbón, lo encendían y le estaban echando aire. Entonces, antes se hacía así. Ahora llega la gente con su parrilla pequeña, lleva su gas y algunos no quieren mantener el fuego porque dicen, se me va a acabar el gas. Y prefieren dar sus alimentos fríos. Entonces, es importante, le digo esto, que tenemos que aprender a cuidar el fuego. Me acuerdo mi abuela Elvira, la mamá de mi papá, ella sabía cocinar a leña y echaba las tortillas. Y me acuerdo que de pequeño siempre pasaba con ella y cuando hacía leña y hacía tortillas en su comal, mi abuelo era revolucionado, tenía unas ideas fuertes. No crea que le hizo un comal de barro, sí le compró uno. Pero un día mi abuelo vio un tambo y le quitó la tapa y se lo lavó bien bonito, bien precioso, y era ahí donde nos hacía las tortillas, ¿no? Y sabía rico. Pero a lo que voy es que me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela luego nos decía, prendan el fuego, y no podíamos prenderlo. Era un montón de humo ahí en la cocina, todos ahogándonos, y llegaba mi abuelo Fernando bien enojado y nos decía, burros, no saben, y nos regañaba. Algunas veces agarraba el palo y nos daba palazos porque nos decía, ¿cómo es posible que no saben prender el fuego? ¿Cómo es posible que no saben mantenerlo? Entonces mi abuelo bien rápido tenía en la esquina, llegaba a la esquina, sacaba unos palitos. Yo no sabía que eran esos palos, son ocotes, si alguno los conoce. Chiquitito, no necesitaba más mi abuelo. Sacaba su palo, prendía un cerillo, prendía ese palito. No necesitaba un montón, necesitaba un palito. Pero antes de eso, acomodaba la leña de una manera especial para que pudiera entrarle oxígeno y no se ahogara aquel fuego. Entonces la acomodaba. Nosotros lo que hacíamos era nada más aventar palos. Mientras más se viera, decíamos, más grande va a prender. Estábamos equivocados, porque no significa que mucho sea avivamiento o que prenda rápido en ese momento. Entonces separaba uno, los acomodaba para que pudiera oxigenarse. Y venía mi abuelo, prendía su palito, lo metía y no tardaba ni 2 minutos y aquello se prendía. Y fue como fuimos aprendiendo a prender el fuego. Una vez que nos enseñó a prender el fuego, pues nosotros locos ya veíamos el fuego y decíamos, vamos a meterle un montón de leña para que se vea bien fuerte, para que las tortillas se cosan rápido. ¿Y qué cree que hacíamos? Apagábamos el fuego. Y venía otra vez mi abuelo y nos daba otras buenas. Y agarraba los palos y mi abuelo, no crea que nos decía, a ver, con cuidado. Mi abuelo no le importaba, los sacaba y nos los aventaba a los pies. Lo hacía porque nos amaba y quería que aprendiéramos, ¿no? Yo lo sé, mi abuelo Fernando nos amaba mucho. Era su forma de enseñar. Aprendimos a mantener, ¿qué creen? El fuego. Entonces debes de aprender a cuidar el fuego en tu vida. Lucas capítulo 12 verso 35 dice lo siguiente. Lucas 12, 35. Todos juntos a la de 3, hermanos. 1, 2, 3. Espérense, todavía no la tenemos. Lucas 12, 35, por favor. Lucas capítulo 12 verso 35. 1, 2, 3.
Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Di conmigo: debo de estar preparado. Dígalo fuerte: debo de estar preparado. Porque dice: estén ceñidos vuestros lomos. Debes de estar listo, debes de estar preparado para que en todo momento, en toda ocasión, estés dispuesto a aprender y haya un avivamiento en tu vida, un avivamiento en tu matrimonio, un avivamiento en tu familia, un avivamiento en tu calle, en tu colonia, donde quiera que nos paremos. Cuando nos paremos, estemos listos para encender con la llama de Dios. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que los jóvenes van a la escuela, nosotros los adultos vamos a trabajar y nos olvidamos de Dios. No queremos que la gente se entere que nosotros somos cristianos. Es más, hoy el mundo está tan descompuesto que los cristianos hoy participan de las tinieblas. El viernes me dejaron salir temprano del trabajo. Llego a mi casa y en la noche, apláudale, si le vas a aplaudir fuerte a Dios, apláudale. Les voy a decir algo, no es que los esté espiando, voy a decir algo sin denigrar a nadie, no me interesa. Pero estaba viendo el Facebook y el Facebook es bien chismoso. Y saben lo que me da más tristeza es que vi muchos de ustedes disfrazados. Vi a muchos de ustedes llevando a sus hijos a pedir dulces. ¿Y dónde está entonces lo de hace 2 semanas? ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde están los que están encendidos? Se les olvidó y están dispuestos a estar en tinieblas, ofreciendo en fuego extraño a sus hijos. No lo podía creer, porque a muchos de ellos los vi llorando en la semana aquí en el altar. Los vi recibiendo palabras proféticas, los vi tirados ahí. Pero ¿saben qué pasó? No cuidaron su fuego. Decidieron apagarlo. Decidieron ponerle un frasco encima para que nadie supiera que tú eres hijo de Dios y que tú manifiestas vida, que tú manifiestas luz. Por eso la palabra dice: estar listos, ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Pero también me impresioné de un grupo de jóvenes que tengo ahí en el grupo, no son de la iglesia, se fueron disfrazados, no de cosas feas, disfrazados, pero iban con sus pancartas diciendo: Cristo es la luz, Cristo es la luz, Él es el que resplandece, Él es el que va a cambiar. Y ponían imágenes de niños, personas, llevándolos a los pies de Cristo. Entonces, cuando hay un avivamiento, se necesita gente para que en medio de las tinieblas se lleve la luz. Esos jóvenes saben cuidar el fuego. No participaron de las tinieblas. En medio de las tinieblas llevaron la luz de Cristo. Es bien diferente, ¿no? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:19. Se los leo esta en la versión Dios habla hoy. Dice: no apaguen el fuego del Espíritu. Di conmigo: no apagues el fuego del Espíritu. Dilo fuerte: no apagues el fuego del Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo se representa como fuego. Dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8, todos juntos. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8. Se los leo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Verso 4, todos juntos. Perdón, verso 3 y 4, todos juntos. Verso 3 y 4, todos juntos. 1, 2, 3.
Amén. Se los leo, verso 3. Dice: y aparecieron luego, y aparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? El Espíritu Santo, ¿qué? Manifestándose. Hay unos cuadros preciosos, ya no los he visto en las librerías cristianas, pero antes habían unos cuadros bonitos. Lo he visto en muchas casas de católicos, esta imagen. Hay cuadros de santos con una llama de fuego aquí encima. Pero también en las librerías cristianas antes había de ese tipo de cuadros y se veían hermosos, representando al Espíritu Santo en la vida de esas personas. ¿Sabes por qué es importante que el Espíritu Santo esté en ti y que cuides del Espíritu Santo en tu vida? Porque el Espíritu Santo tiene tres formas en nuestra vida. Está en nosotros. Pon tu mano en tu pecho y di conmigo: está en nosotros. Está sobre nosotros. Ponla en tu cabeza y di: está sobre nosotros. Y pónsela al lado y dile: y está entre nosotros. Entonces necesitamos el fuego, porque dice la palabra: y recibiréis. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, quiere decir que hay fuego en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Muchos no tienen el Espíritu Santo, porque la palabra es clara de hombres que caminaron con Dios, pero se alejaron de Dios. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos dice que Sansón, llamado el consagrado, porque desde su niñez, desde el vientre de su madre, fue consagrado para servirle a Dios todos los días de su vida. Y creció y le sirvió y mató a muchos filisteos. Pero ¿qué creen? Pecó. Se metió con una mujer que no debía. Y como vio que no le pasó nada, como él pensó que la presencia de Dios no se había alejado de él, y siguió sirviendo y siguió haciendo prodigios, y peca una segunda vez y ve que no pasa nada, pues sigue pecando. Pero viene una tercera vez cuando vienen a oprimirlo, y él dice: voy a huir. Pero no pudo huir, porque la palabra claramente dice que él ya no se había dado cuenta que el Espíritu Santo lo había abandonado. Es que cuando estás cuidando el fuego en tu vida, pero amas más el pecado es un extintor del fuego de Dios en tu vida. La misma palabra de Dios dice: no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. La palabra de Dios dice: y amaron más las tinieblas que a la luz. Hoy el mundo está cambiando. Hace un mes fui a Liverpool y voy con mi bebé, porque hoy me siento el papá bien más orgulloso, y bendigo a todos los que son papás. Ya sé lo que se siente. Pero vi una imagen impresionante. Yo empecé, el Liverpool estaba lleno, fui a donde estaba mi sogra, la fuimos a recoger porque fue una venta. Yo bien contento con mi bebé, dije: voy a ver un montón de gente con su bebé, y que mi bebé vea más bebés. Y vi una imagen, vamos entrando y veo a unos jóvenes, quizá de mi edad, un poco más jóvenes, con un perrito bien hermoso, bien vestido. Lo traía aquí la muchacha apapachándolo, y yo me quedé así. Sigo caminando y veo a otros. Yo iba con mi carriola y veo a otros con su carriola bien contentos, y volteo a ver la carriola y también había otro perrito bien precioso. Y empezamos a recorrer Liverpool, y me impresionaba la imagen. Y le digo a mi esposa: hoy tú y yo somos una especie en extinción. Hoy el pueblo de Dios es un pueblo que se está extinguiendo en medio de las tinieblas. Y le dije: Dios nos tiene que levantar para enseñarle a nuestra generación, para enseñarle a nuestro pueblo, para enseñarle a nuestros jóvenes que están haciendo lo incorrecto. No estoy peleado con que tengas un perro. Yo tengo 2 perros hermosos y los amo un montón. Pero en la vida de las personas, el perro ha ocupado un lugar, o el animal, más importante que las mismas personas.
Entonces yo con mis amigos de mi generación de la universidad, un día platicaba con ellos y nadie quiere tener hijos. Y ¿saben qué razones me daban? Me decían: es que no quiero tener hijos porque tenemos miedo, porque el mundo está cada vez más feo. No queremos tener miedo porque ¿qué pasa si nos divorciamos? No quiero tener hijos por esto y por el otra razón. Y cuando me preguntaban: ¿por qué tú sí quieres tener hijos? ¿Saben por qué quiero tener hijos? Y otra hija más. ¿Saben por qué? Porque quiero enseñarles a amar al Dios que yo amo. Quiero enseñarles que vengan y adoren al Dios que yo amo. Quiero que lo conozcan. Quiero que palpen su misericordia. Quiero que vean que Él es misericordioso. No quiero que se pierdan de eso. Mi perro no puede experimentar eso. Aunque oro por él cuando está enfermo, le digo a Dios: ten misericordia de él, porque lo quiero, pero no le puedo enseñar lo que Dios me llamó a enseñarle a mi generación. Dios me llamó a multiplicarme. Es que el fuego aviva, el fuego se expande. ¿Cómo vamos a expandir la gloria y la misericordia de Dios a través de un animal? ¿Cómo el mundo va a conocer que en medio de la calamidad, en medio de lo malo de este mundo, podemos tener hijos y Dios los va a guardar de este mundo? Entonces los jóvenes, es nuestra responsabilidad. Pero solo uno, porque no voy a tener cómo mantenerlo. No te preocupes, Dios te va a dar, porque la herencia de Jehová son los hijos. Jovencita, sáquete las tonteras del mundo, porque eso no te enseña Dios en la palabra. Sácate la tontera de decir: me voy a largar de mi casa, me voy a independizar. No seas tonto. La única forma que Dios nos permite salir de nuestra casa, dice Dios: por esta causa el hombre, diga conmigo el hombre, diga conmigo la mujer, dejará su casa para unirte en santo matrimonio con tu esposo, con tu esposa. ¿Quieres ser independiente? Joven, ¿quieres ser independiente? Estos jóvenes no quieren ser independientes. Entonces digan conmigo: yo quiero ser dependiente. Hoy no quieren ni una ni otra. A ver, jóvenes, ¿quieren ser independientes o quieren ser dependientes? Avívate en el Señor y Dios te va a dar una mujer que te ame. Dios te va a dar un hombre que te ame. Pero si tú lo buscas allá afuera, estás buscando en el fuego incorrecto, no en el fuego de Dios, sino en el fuego de las tinieblas. Y dice la palabra: no te unas a yugo desigual. Muchos matrimonios hoy sufrimos porque tomamos malas decisiones, porque no consultamos a Dios. Y no quiero ofender a ningún joven, y no quiero que te sientas ofendido con mis palabras. Pero con Dios, dice la palabra en Apocalipsis: o eres frío o eres caliente. Porque a los que están en medio, a los tibios, dice que los vomita. Dice del frío: si te empuercas, empúércate entonces más, pero Dios te va a juzgar. Pero dice de los limpios: el que se limpie, límpiese más, porque Él es santo. Y sin santidad nadie le verá. ¿Cómo estás cuidando tu fuego? Quisiera terminar con esta cita hermosa y quisiera que te pusieras de pie.
Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 5. Javi. Antes de leerte esto, quiero darte otro testimonio que me pasó en el aniversario. Para esto quiero ponerte en contexto que conocí de Dios desde los 15 años. En el momento que conocí a Dios, mi vida cambió. Dejé de ir a las discos. Mis primos me pusieron el Inocencio. Y hay unos hermanos que me dicen Inocencio. Y saben, no me enojo, me gozo porque Dios me sacó de lo malo, de lo vil y de lo menospreciado. Y aunque se burlen de mí, me sigan diciendo Inocencio aquí en la misma casa del Señor, no me da pena, porque me he hecho inocente, me he hecho tonto, he dejado mi maldad para que Dios brille en mí. Entonces, durante el aniversario, no es que me haya acercado a los profetas Luis o Josué. Los saludé y bien. Entonces al profeta Josué un día le pregunto por los temas. Le digo, oiga profeta, ¿cuántos años tiene? Yo le dije, pues ha de estar como de mi calibre, porque nos vemos igual. Y que me responde, tengo 27 años. Voy a hacer algo y sin ofenderlo. Sentí que Dios me dio uno así. No sabía si llorar en ese momento. Me dije a mí mismo, eres un estúpido, un tarado. Has perdido días, has perdido años. Después pasaron los días y platicando con alguien, no me acuerdo, y me dice, brother, el profeta Luis tiene 22 años. Y si sentí con el profeta Josué uno así, cuando me hice los 22 sentí otro y otro. Y me volví a decir, soy un estúpido. ¿Qué he hecho de mi vida desde los 15 años? ¿Dónde está mi llamado? Porque me jacto y he dicho, tengo un llamado de Dios. Y quizá tú también. Pero ¿de qué te sirve decir que tienes un llamado de Dios, que tienes un liderazgo, que tienes un ministerio, si la presencia de Dios ya no ha estado en tu vida? Entonces el Espíritu me hablaba y me decía, ¿de qué te sirve tu llamado si ya no estoy avivando tu llamado? Eso fue antes del jueves, cuando Dios me habló y me dijo, ese es tu lugar. Y le digo esto porque cuando conocí a Dios, fui a un campamento y ya les he hablado de que en ese momento conocí al pastor y le dijo, quiero ser como usted. Pero eso fue al segundo día. En el primer día eran unas cabañas hermosas de madera y eran 2 habitaciones. En cada cuarto dormíamos como 6 y 8. Entonces en la habitación que me tocó, nos metimos a dormir como a las 10, las 11. Yo tenía 15 años, 16 años, pongamos. Entonces yo, bien espiritual, les digo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y aquellos se rieron de mí y me dijeron, ¿a poco sí? Muy aleluya. Si no venimos para orarle a Dios, venimos para pasárnosla bien. Entonces mi mente en ese momento dije, caray, ¿qué hago con esta bola? Que me acuesto, me tapo, oro yo. Estoy durmiendo, se salen como a la sala. Había para hacer una fogata, estaban haciendo una fogata dentro de la sala. De repente empiezo a escuchar voces de jovencitas. Aquello estaba lleno. De repente empiezo a escuchar que empiezan a hablar de historias de terror. De repente a la hora empieza una chava a endemoniarse ahí. Todos gritando, llamen al staff, ¿qué hacemos? Entonces yo en el cuarto solito,
que me paro, que doblo mis rodillas y empiezo a orar. Y la expresión de la oración que me puso a mí Dios es una oración de guerra, una oración que me gusta orar fuerte. Y empecé a orar y empecé a orar. Y entonces entró un joven que se llama Benjamín y me dice: te necesitamos. Necesitamos lo que está pasando allá adentro, lo necesitamos aquí. Y entonces dije: les voy a enseñar al Dios que yo sí conozco. En ese momento no conocía a nadie de ahí. Después me enteré y conocí que había hijos de pastores ahí, que había hijas de pastores ahí, que había hijos de ancianos ahí, jóvenes que habían decidido apagar su fuego. Pero cuando salí a orar, yo ni sabía, porque todavía ni había sido discipulado por el pastor. Les dije: vamos a orar. Orando y recibimos a Cristo. Aquello empezó a hacer un avivamiento en esa habitación. De repente llegan los del staff y nos sacan a todos, porque era una pues, imagínense, habían jovencitas, todo estaba mal. Pero cuando llegan, el ambiente había cambiado. Y te digo esto porque estoy seguro que Dios me llamó a hacer la diferencia. Pero no te lo digo para exaltarme, te lo digo para decirte: Dios nos llamó a hacer la diferencia. Porque dice la palabra: vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de este mundo. Solo se necesita un madero, al Padre, al Hijo y a Jesús, para que aquello se avive. Entonces dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Montevisión, el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros del oro, dice esto: yo conozco tus obras. Voltéame a ver. Dios dice que conoce tus obras. Podrás engañar a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, podrás engañar a medio mundo, pero a Dios no lo vas a engañar. Sigue diciendo: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes, los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Siguiente versículo. Está hablando de una iglesia que le servía a Dios. Está hablando de una iglesia que sabía servirle a Dios. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente en mi nombre. ¿Cuántos aquí han trabajado arduamente en su nombre? Yo he trabajado. Soy honesto, he trabajado. Sigue diciendo: y sé que tú has trabajado por amor de mi nombre. Diga conmigo fuerte: y no he desmayado. Dígalo más fuerte: y no he desmayado. Dígalo más fuerte: y no he desmayado. ¿Sabes por qué te lo digo que lo digas fuerte? Sé que no has desmayado porque hoy estás aquí. Porque hay gente que podía estar aquí y prefirió hacer otras cosas que estar en la casa de Dios. Y te lo aplaudo. Glorifico a Dios por eso. Pero dice el 4, y quiero que pongas una mano en tu corazón, y que en el nombre de Jesús tu espíritu, tu alma, todo tu ser sea estremecido por la palabra de Dios. No por mi palabra, no por mi expresión, por su palabra. Escucha: pero tengo una cosa contra ti. Pero tengo una cosa contra ti: que has dejado tu
primer amor. Muchos, diga conmigo, muchos. Dígalo fuerte, muchos. Diga más fuerte, quizá yo estoy sirviendo, pero me he olvidado de amarlo. Verso 5 dice: ahora quiero que levante sus manos, porque ese es el consejo de Dios. Ya hubo una confrontación, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dice. Y dice su misma palabra: mi palabra no regresa vacía. Ahora viene el consejo, y si lo quieres, levanta las manos en alto. Recuerda, di conmigo, recuerda. Dilo fuerte, recuerda. Ahora di tu nombre, recuerda, Axel. Dilo más fuerte, tu nombre, recuerda. Por todo, perdón, por tanto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es que muchos tenemos un llamado y no nos habíamos dado cuenta que Dios ya nos dio una patada y ya no estamos en la posición, en la altura, en el llamado, en el avivamiento, en la unción que Él quiere que estemos. Haz memoria de donde Dios te ha sacado. Haz memoria con mano poderosa cuántos milagros ha hecho en tu vida y cuántos se han dejado de hacer por causa de ti. Y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú. Como llama de fuego, regresa a tu lugar. enciéndeme en tu presencia, Tu lugar es su presencia. tu fuego me inunde de tal manera. Regresa al fuego. Ven a cuidarlo. Ven a atesorarlo. Aunque me duela, ¿Cuántos más años quieres perder? Espíritu me Te estás haciendo viejo. Te estás haciendo vieja. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? enciéndeme en tu presencia. Así es, ¿verdad? Lo que estás cantando. Levántale tus brazos y recibe fuego. Avívate. Como llama de fuego, enciéndeme, ¡Oh, Rabababay! que tu fuego me inunde, Fuego desciende de lo alto. que en mi alma Fuego que está purificando. me toca carne. Fuego que está limpiando. Tu espíritu, Las zarzas, los árboles se están incendiando. enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que
fuerte, fuerte. manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia. Que en mí ardas tú y que queme toda carne, aunque me duela, y que tu espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia. Que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia.